la maldición de la Torre de Babel y el don de lenguas. La confusión de idiomas en la Torre de Babel fue una maldición. Los padres de la Iglesia creían que el don de lenguas revertía esa maldición, permitiendo a los dotados hablar todos los idiomas. La historia de la Torre de Babel es posiblemente una de las narrativas bíblicas más emblemáticas. Sin embargo, hoy en día muchas personas desconocen las conexiones entre la historia de la Torre de Babel y el don de lenguas otorgado en Pentecostés. Esto se debe en parte a la gran cantidad de eruditos que consideran Génesis 1:11 como un mito. Los padres de la Iglesia no consideraron ninguna de las narraciones del Antiguo Testamento como mitos, incluida la historia de la Torre de Babel. De hecho, muchos de ellos vieron una conexión clara entre la Torre de Babel y el don de lenguas. Interpretaron las lenguas como la anulación de la maldición que se utilizó para detener la construcción de la Torre de Babel. La confusión de idiomas se produjo debido a la rebelión de Nimrod contra Dios. Nimrod significa «nos rebelaremos». La primera ciudad que Nimrod construyó, Babel, más tarde conocida como Babilonia, se convirtió en sinónimo de rebelión contra Dios. La ofensa que cometieron los constructores de la ciudad y de la Torre de Babel parece haber sido la enaltecimiento y la desobediencia. Génesis 11:4. Primero, querían construirse un nombre y una reputación, elevándose a alturas celestiales, por así decirlo. En segundo lugar, Dios instruyó a la humanidad a multiplicarse y llenar la tierra. Génesis 1:28-9:1. La intención de construir la ciudad y la torre no era estar dispersada sobre la faz de toda la tierra, y por lo tanto se oponía a las instrucciones de Dios. Su plan se vio frustrado cuando Dios descendió a inspeccionar su trabajo y decidió confundir su lenguaje. Génesis 11:7-9. Esta confusión de lenguaje rompió la unidad de la humanidad, pero fue necesaria porque se unieron para oponerse a Dios. Entonces, aunque el resultado puede interpretarse como una bendición dadas las circunstancias, la desunión que sufriría la humanidad por no poder hablar entre sí fue una maldición. La versión de los 70 de Deuteronomio 32:8, que utilizó Severiano de Gabala, dice: Dios ha fijado los límites de las naciones según el número de los ángeles. Basándose en esta traducción, varios padres de la Iglesia creían que las naciones estaban divididas en 70. Algunos afirman que 72 y 75 naciones. Cada nación fue asignada a un ángel que la supervisó y se aseguró de que las naciones no se reintegraran. Varios padres de la Iglesia creían que los ángeles podían hablar todos los idiomas conocidos por el hombre. Filastrio escribió: «Ciertamente, es virtud angelical conocer las lenguas de todos los hombres». Y Severiano de Gabala estuvo de acuerdo cuando dijo: «Las lenguas de los ángeles se refieren a las diferentes lenguas habladas en la tierra desde la destrucción de la Torre de Babel». Probablemente esto es lo que Pablo tenía en mente cuando se refirió a las lenguas de los ángeles en 1 Corintios 13. La implicación es que las lenguas de hombres se refieren a idiomas que se pueden aprender mediante un proceso natural, como aprenderíamos un idioma extranjero, estudiando gramática y vocabulario. Poseer las lenguas de los ángeles sería la capacidad de hablar todos los idiomas, lo cual sería una meta inalcanzable para cualquier individuo mediante cualquier proceso natural. Es importante señalar que 1 Corintios 13:1-13 hace uso de hipótesis e hipérboles para resaltar la importancia del amor. Por lo tanto, el versículo 1 no intenta establecer el concepto de un idioma único hablado por los ángeles, ya que los idiomas, plural, se infieren. 1 Corintios 13:8 dice que las lenguas cesarán. Si la segunda venida anuncia un regreso al estado lingüístico que existía antes de la Torre de Babel, todas las naciones volverán a hablar una lengua y las mismas palabras. Génesis 11:1. Las lenguas plural bien pueden cesar y convertirse nuevamente en un lenguaje único y común según Génesis 11.
1. A la luz del Evangelio que debía predicarse a todas las naciones desde Pentecostés en adelante, Hechos 1, 8, las barreras del idioma probablemente fueron el mayor obstáculo. Sin embargo, el don de lenguas resolvió este problema. Según los padres de la Iglesia, el don de lenguas se refiere a la habilidad sobrenatural de hablar lenguas extranjeras, también llamada xenolalia. Su propósito era dar a conocer el Evangelio a todas las naciones. Sin embargo, no fue hasta 2023 que se volvió a resaltar la opinión de muchos padres de la Iglesia sobre el don de lenguas como la capacidad de hablar todos los idiomas. Xenolalia se refiere a la capacidad de hablar uno u otros idiomas sin haberlo aprendido. Hubo que acuñar una nueva frase que pudiera resumir la idea de xenolalia, que potencialmente abarca todas las lenguas extranjeras. Panxenolalia, entonces, se refiere a la capacidad sobrenatural de hablar y comprender los idiomas de cualquier persona que se encuentre. Nuestros antepasados nos han transmitido la tradición de que, después de la ascensión del Señor, cuando, por la venida del Espíritu Santo, lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de los apóstoles para que hablaran diversas lenguas, de modo que ninguna raza, por extraña que fuera, ninguna lengua, por bárbara que fuera, les resultaría inaccesible y fuera de su alcance. El Señor les ordenó que fueran individualmente a las distintas naciones para predicar la palabra de Dios. Pero cuando Dios dio facultad literaria a hombres ignorantes para que escribieran evangelios, dando facultad de escribir, dio también la lengua romana a los galileos, y las lenguas del mundo a sus apóstoles, para enseñanza, amonestaciones y enseñanzas, exhortación de las naciones del mundo. En el momento en que los padres de la Iglesia escribieron, varios continentes y cientos de naciones aún no habían sido descubiertos por el mundo civilizado de esa época. Entonces, ¿cómo podían saber que el don de lenguas era la capacidad de hablar todos los idiomas? ¿Recuerdas cómo dijo Rufino de Aquileia? Nuestros antepasados nos han transmitido la tradición. Claramente, hubo una tradición transmitida a lo largo de la era patrística acerca de que aquellos dotados de lenguas nunca encontraban a nadie con quien no pudieran conversar. Eso probablemente les llevó a la expectativa de que serían capaces de hablar cualquier idioma que encontraran y, por extensión, todos los idiomas. En cierto sentido, las referencias de los padres de la Iglesia a la Torre de Babel en el contexto del don de lenguas también implican todos los idiomas. Según ellos, la Torre de Babel fue el origen de la variedad de lenguas. Orígenes, un padre de la Iglesia primitiva, afirmó que las señales sobrenaturales del Espíritu Santo que fueron dadas después de la ascensión de Cristo disminuyeron en su tiempo. Probablemente se refería a las señales mencionadas en Marcos 16, 17-18. Según Crisóstomo, la oscuridad del don de lenguas se debía a que solían ocurrir pero ahora ya no ocurren. Agustín argumentó que debido a que el Evangelio se extendió tan rápidamente por todo el mundo entonces conocido en el primer siglo después de la era apostólica, el don de lenguas ya no era necesario. Cirilo de Alejandría compartió sentimientos similares, afirmando que solo la primera generación de apóstoles recibió el don. Durante muchos siglos no se ha afirmado la capacidad de hablar todos los idiomas. Hoy en día, los pentecostales y carismáticos interpretan el don de lenguas como un lenguaje devocional o de oración. Y algunos creen que las lenguas de Hechos y la de 1 Corintios son dos manifestaciones diferentes. Los padres de la Iglesia no hicieron tal distinción. Se refieren tanto a Hechos como a 1 Corintios, manteniendo una visión panxenolálica. Ninguna otra referencia habla tan elocuentemente de la mayoría de los elementos que hemos encontrado hasta ahora, como la de Filastrio en su libro de las diversas herejías. Tiene en mente la Torre de Babel cuando se refiere a lo que ocurrió 2700 años antes de Pentecostés. Sin embargo, todo el conocimiento de las lenguas que los ofensores habían perdido 2700 años antes, el Señor lo confirió nuevamente por medio del Espíritu Santo en el momento de los bienaventurados apóstoles después de su ascensión, sin ningún esfuerzo a los que creyeron,
como está escrito en los Hechos de los Apóstoles. Ciertamente es virtud angelical conocer las lenguas de todos los hombres. Sin embargo, por la fe en Cristo, sin ningún esfuerzo, se dio a los creyentes el conocimiento de todas las lenguas. Como leemos que el Espíritu Santo enseñaba a los apóstoles, así también los gentiles que creían en el Señor como Cristo Salvador recibieron el conocimiento de todas las lenguas. De modo que cuando llegó el tiempo de que Pedro y Pablo y los demás enseñaran al pueblo que hablaban muchas lenguas por el Espíritu de Dios, y este pueblo escuchó y quedó asombrado y creyó en Cristo, porque veía que el conocimiento de las lenguas se daba sin aprender. En cierto sentido, el don de lenguas revirtió la maldición de la Torre de Babel. Permitió a los creyentes talentosos hablar cualquier idioma que encontraran para difundir el Evangelio. Unificaría a los creyentes de todas las naciones en una sola fe. El don de lenguas, aunque relacionado con el evento de la Torre de Babel, tuvo el efecto contrario. Rufino lo explicó así. Los apóstoles, pues, como hemos dicho, estando a punto de separarse para predicar el Evangelio, se decidieron por esta señal o muestra de su acuerdo en la fe. Y a diferencia de los hijos de Noé, quienes, cuando estaban a punto de separarse unos de otros, construyeron una torre de ladrillos cocidos y brea, cuya cima podía llegar hasta el cielo, levantaron un monumento de fe que podría resistir al enemigo, compuesto de piedras vivas y perlas del Señor, de tal manera que ni los vientos lo derriben, ni las inundaciones lo socaven, ni la fuerza de las tormentas y las tempestades lo sacudan. Con razón, entonces, fueron los primeros, cuando en vísperas de la separación, construyeron una torre de orgullo, condenados a la confusión de lenguas, para que nadie pudiera entender el habla de su prójimo. Mientras que estos últimos, que edificaban una torre de fe, estaban dotados del conocimiento y comprensión de todas las lenguas, para que uno fuera señal y señal del pecado, el otro de la fe. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte. Además, nos encantaría saber qué te pareció el video. Deja tu comentario abajo y únete a la conversación. Hasta la próxima.